En esta nueva versión de Belneo, la 7.18, vais a encontrar una nueva funcionalidad en Belneo Develop que os va a permitir una mayor integración. Imaginaros que llegáis a una empresa en la que os encontráis un software obsoleto con una base de datos SQL y que vais a sustituir por una aplicación vuestra. O que tenéis que convivir con una aplicación de vuestro cliente que trabaja con una base de datos SQL. Bueno, pues esta nueva funcionalidad, el importador SQL, os va a permitir todo eso y más. Además, trata de satisfacer una serie de necesidades que nos habéis transmitido a través del foro de ideas, que consideramos muy importante como origen de muchas de las novedades, y sobre todo porque va a facilitar el paso de Belneo de vuestras aplicaciones. Pasar desarrollos externos que disponen de acceso mediante driver o DBC nativo, vais a poder replicar esas estructuras a Belneo. También nos va a permitir, bueno, pues conectarnos con otras aplicaciones y procesar la información SQL, importar, exportar información. Como subproducto, además de esta nueva funcionalidad, aparece una nueva clase VSQL Database para el API de Belneo en JavaScript, que os va a permitir abstraer el acceso a las bases de datos SQL, permitiendo un acceso dinámico. Pero bueno, como siempre, mejor vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta nueva funcionalidad que os recuerdo vais a encontrar en Belneo Develop. Bueno, pues en el menú de soluciones vais a encontrar la opción importador SQL y también en la portada principal. Al pulsar nos aparecerá un asistente en el que vamos a indicar el servidor, nuestro servidor con el que nos vamos a conectar y en el que vamos a crear y replicar esa estructura de base de datos. Definimos, por tanto, el nombre de la nueva solución que vamos a crear y el tipo de driver que vamos a usar para la conexión a esa base de datos externa que vamos a replicar. En mi caso, con la definición de un DSN, simplemente ya tengo todos los datos de acceso, pero podría rellenar más opciones de conexión o indicar el servidor y el puerto, o el usuario y la contraseña, los datos que sean necesarios para conectarme a ese driver. Y a continuación ya pulsamos la importación. Como veis, bastante sencillo de configurar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Como veis, indica que está leyendo tablas. Esto quiere decir que está accediendo a esa base de datos externa, que la tenemos, en este caso está en un servidor fuera de aquí, para leer el catálogo de tablas, de campos, el índice primario, los tipos de los campos, el tamaño, toda esa información, todo ese catálogo lo va a usar para hacernos nuestro propio catálogo y crear los objetos correspondientes a esa lectura que hemos hecho de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Como vamos a ver a continuación, el siguiente paso después de leer toda esa estructura es replicar esa estructura en un proyecto de datos en el que va a crear todas las tablas, todos los campos y los índices primarios que haya detectado en el catálogo. Eso lo podéis ver ahora cómo lo está haciendo rápidamente. Y por último, va a crear una serie de objetos básicos para poder acceder a esa aplicación. Vamos a verlo en VDevelop. Como veis, nos ha creado dos proyectos, uno de datos y otro de aplicación, y en el de datos nos ha creado todas las tablas que ha encontrado en esa base de datos. Como podéis ver, ha creado los campos correspondientes y además le ha configurado el tipo, si es numérico, la longitud, si lleva signo, si es alfabético también el tamaño y también en función del tipo, bueno, pues cada una de las características que haya leído en el driver de la base de datos a la que accedemos. Además, nos ha creado el índice primario correspondiente que nos haya devuelto la base de datos. En el caso de no disponer de ninguno, nos creará uno accesorio para que podamos, por lo menos luego, como veréis, ver un poco los datos que tiene. Y así, bueno, pues para cada una de las tablas que haya leído de nuestra base de datos externa. Además, crea un proyecto de aplicación y en este proyecto de aplicación crea unos objetos básicos. Lo primero para poder arrancarla, pero además nos crea los objetos básicos de cada tabla. Nos crea una rejilla con cada uno de los campos. Esta rejilla además es editable, lo que quiere decir que cuando estemos ejecutando podremos acceder a los datos. Una búsqueda por ese índice primario y una acción que dispara la búsqueda, precisamente, y nos muestra el resultado en la rejilla. Por lo menos tenemos los objetos básicos para poder visualizar el resultado de esta replicación. Además, nos crea una serie de procesos, lo veremos aquí en el AutoESEC, el manejador
Oninity, que por medio de la nueva clase VSQL Database nos permite importar los datos, hacer una importación básica de los datos de forma dinámica. Esto quiere decir sin importar las tablas o a qué base de datos nos está conectando. Y en función de la información que le llegue, va a ir generando esa información en nuestra base de datos. Estos procesos los podemos aprovechar de ejemplo. Por aprovechar por comentaros, lo que hace es leer toda la información en primer plano y luego por lotes la va enviando al servidor. Y ya que teníamos la funcionalidad de cuarto plano, pues es lo que hace. Va leyendo en primer plano toda la información que quiere replicar, todos los datos, y luego ejecuta en cuarto plano, como veis ahí, el proceso de importación, con lo que balanceamos la carga, mientras lee, da de alta. El proceso que se ejecuta en el servidor lo tenéis también aquí preparado para que veáis cómo funciona y está optimizado para precisamente realizar esta tarea. Bueno, pues esto es lo que encontraréis cada vez que uséis este asistente. Os generará este proyecto de aplicación y este proyecto de datos. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Pues nada, lo que hay que hacer es guardar la solución e instanciar, como vamos a hacer ahora. Creamos una instancia, importador, SQL, es el nombre que le había dado a mi solución. La tengo aquí creada. Aceptamos. Ahora le tengo que dar un nombre para la carpeta. Vamos a crear un directorio para estos datos. También lo llamo importador SQL para saber qué son los datos correspondientes. Y ya solo me queda, una vez que haya creado la carpeta, asignar al grupo de usuarios la instancia que acabo de crear. Finalizamos la instancia. Vamos a asignar al grupo. Bueno, pues con esto ya tenemos todo listo para continuar el siguiente paso, que es ejecutar pues lo que vuelvo a vdevelop y ejecutamos. Lo primero que nos pregunta, ¿queremos importar los datos? Es precisamente esa tarea que teníamos en el AutoExec. Y como veis, lo que está haciendo ahora es ejecutar un proceso. Como os comentaba antes, en primer plano lo que está haciendo es leer los datos y enviar al proceso en cuarto plano, que está durante la importación realizando realmente las altas. Yo aquí hago la lectura, aprovecho que estoy en primer plano, que tengo el acceso al driver para leer la información, y por lotes lo envío al servidor, que en cuarto plano estará dando de alta los registros. Vamos a esperar a que termine. Como veis, tabla por tabla, todos los datos que vaya encontrando en la base de datos. Ya, como os decía, dinámico. Yo no sé las tablas que a priori va a encontrar. Y una vez que termine, me aparece el mensaje. Y vamos a ver ahora, entonces, un ejemplo de los datos que encontramos. Como veis, además, como la rejilla era editable e incluso podemos editar los datos, nos ha traído, bueno, pues todos los registros que va encontrando de cada tabla. De esta forma tenemos de un primer vistazo ya, bueno, pues bastante hecho, ¿no? La estructura de datos, que nos hemos traído un replicado de un servidor al que nos hemos conectado, que está, en este caso, en Estados Unidos, y nos hemos traído la información de la base de datos, pero ya no solo hemos creado el proyecto de datos, también ha creado el proyecto de aplicación y los objetos básicos necesarios para poder, bueno, pues echar un vistazo precisamente de toda esa información que tenemos, y a partir de aquí nosotros ya tenemos todo el camino libre para desarrollar nuestra aplicación y sustituir la del cliente que está obsoleta ya, ¿no? Aquí es por enseñaros un poco el aprovechamiento que hemos hecho de los procesos en cuarto plano para ejecutar la importación en diferido mientras estábamos al mismo tiempo importando los datos de la base de datos externa. Bueno, pues como veis es muy sencillo de usar, lanzar el importador y rellenar la configuración, la nueva solución, elegir el driver, poco más para poder acceder de forma sencilla a una base de datos externa y dar vuestros primeros pasos para sustituir ese software obsoleto que queréis cambiar. En definitiva, lo que obtenéis con este importador SQL son unas estructuras de bases de datos equivalentes en Belneo para facilitaros sobre todo ese paso de desarrollos externos a Belneo. Nuestra intención, como siempre, es satisfacer vuestras necesidades que nos habéis transmitido precisamente a través del foro de ideas y, en definitiva, pues nada, pasar vuestras bases de datos SQL al siguiente nivel, Belneo.